Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Buenos días, presidente, compañeros. Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemón. El día de ayer lo visitó el líder social Jean-Luc Mélenchon de Francia, y él y también el presidente Maduro hicieron unas declaraciones en las que coinciden, porque ambos piensan que usted no solo representa a México, sino a toda América Latina. Incluso el activista Jean-Luc Mélenchon nos dijo ayer en la conferencia de prensa que usted es un verdadero líder de toda América Latina. ¿Qué piensa de estas declaraciones de ambos personajes? Pues que les agradezco mucho a los dos sus comentarios. Hay muy buenos dirigentes en América Latina, a personajes que yo veo con mucho respeto. Es el caso de Alberto Fernández, presidente de Argentina. Es una persona con convicciones, honesto, muy preparado, con oficio político, y ya dije, con convicciones, con dimensión social. El presidente de Bolivia, Luis Arce, de primera, fue el secretario de Finanzas de Evo Morales. Esto no lo sabe la gente porque los medios están controlados por el conservadurismo. No todos, ¿no? Pero la mayoría, sobre todo los medios electrónicos convencionales. Pero durante el tiempo que Evo fue presidente y Luis Arce el encargado de Hacienda, Bolivia fue el país con más crecimiento económico en América. Y ahora, gracias al pueblo boliviano, sobre todo a la gente humilde, después del golpe de Estado, se celebraron elecciones y volvió a ganar el movimiento encabezado por Evo Morales, el MAS, y los que votaron porque continuara en el gobierno el mismo equipo, los que votaron por Luis Arce, fueron los más pobres, los indígenas. Fue un ejemplo, porque los conservadores siempre sostienen que el pueblo no agradece. Hay hasta dichos, ¿no? El que se mete a redentor termina crucificado. Esa es la mentalidad conservadora. Es decir, el pueblo no
agradece y no hay que tomarlo en cuenta por lo mismo. Preocúpate por ti, pero tú preocúpate por los tuyos. No te preocupes por los demás. ¿Cómo va a estar pensando en el pueblo? ¿Cómo va a estar pensando en los pobres? Además, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues todo eso es falso. Y se demostró en Bolivia. Se dio el golpe, se evitó la violencia, se quedaron callados la mayoría de la gente humilde, de la gente pobre, de los indígenas. Y cuando pensaron los conservadores, golpistas, antidemocráticos, racistas, de que ya habían dominado con la campaña mediática en contra de Evo y de todo lo que representaba, llamaron a elección. ¿Y cuál fue el resultado? Ganó el movimiento y ganaron los pobres, la gente humilde, y ahí se demuestra de que no se puede transformar un pueblo si no se cuenta con el respaldo de la gente. Para llevar a cabo una transformación se necesita tener el respaldo de la gente. En México tuvimos la experiencia que nos dolió mucho, porque no hay que olvidar, de cómo el conservadurismo derrotó y asesinó al presidente Madero, derrotó al movimiento democrático y asesinaron al presidente Madero. Y cuando dan el golpe, el presidente Madero está prácticamente solo, porque es un hombre bueno, y pensaba que solo bastaba con la libertad, garantizar a todos la libertad y que la gente iba a defender la libertad, iba a defender la democracia frente a una pandilla de rufianes. Y pudo hacer una alianza popular con Zapata, con el movimiento campesino, y no se logró. Al contrario, se distanciaron y él se quedó solo y tuvo que apoyarse cuando se produce la inestabilidad política auspiciada por el mismo conservadurismo. Se tiene que apoyar en los militares porfiristas, que son los que lo traicionan y lo asesinan. Entonces, ¿cuál es la lección? Que nos dejaron esos acontecimientos lamentables, de que hay que apoyarse en el pueblo. Porque el pueblo sí es un pueblo agradecido.
estoy hablando en términos políticos. Además, en términos humanos, no hay duda de que se tiene que ayudar al más pobre. Nada humano nos debe ser ajeno. Eso está en la Biblia, está en el fundamento de todas las religiones. Primero los pobres. Del que se le endurece el corazón puede ser feliz de manera momentánea, efímera, pero no siempre. Acuérdense del cuento de Tolstoy sobre el hombre más feliz de Rusia. Estaba enfermo el zar, grave, y van médicos de toda Rusia, facultativos, curanderos, a verlo para salvarlo, y llegan a la conclusión de que podía salvarse si le ponían la camisa del hombre más pobre de Rusia y se ordena ir en busca del hombre más pobre de Rusia. Más que nada, el hombre más feliz de Rusia, que con la camisa del hombre más feliz de Rusia se salvaba el zar. Y van a buscarlo y encuentran un científico de eminencia, y era un hombre muy culto, muy importante, pero no era feliz. Y luego encuentran un comerciante igual, exitoso, pero no era feliz. Y en el campo encuentran a un agricultor, a un campesino, y llegan a la conclusión: ese era el hombre más feliz de Rusia. Y le preguntaron que por qué era feliz. Es porque estoy bien conmigo mismo, estoy bien con mi conciencia, el Creador, y estoy bien con el prójimo. Entonces, el consenso es: este es el hombre más feliz de Rusia. Vamos a que se le ponga su camisa al zar para salvarlo. Pero resulta que el hombre más feliz de Rusia no tenía camisa. O sea, ese es el cuento. La felicidad no necesariamente tiene que ver con lo material. Entonces, por eso hay ese ejemplo, esa lección de Bolivia, de la gente humilde, de la gente pobre. Y, por ejemplo, Lula, un gran dirigente,
ahora que nos visitó, nos conocimos desde hace muchos años y cuando estuvo en el gobierno era tan importante que contó con el apoyo hasta de los grandes empresarios, banqueros. Sin embargo, los conservadores querían destruirlo y lo encarcelaron injustamente, le inventaron delitos y lo quisieron destruir, estuvo en la cárcel y se elevó el conservadurismo. Al final se da a conocer que todo era falso. Ahora está en libertad, viene a visitarnos, platicamos. Es un hombre excepcional, extraordinario, fraterno, además vigoroso. No tiene nada que ver lo de la edad, porque eso de ser joven o ser viejo tiene que ver más con el estado de ánimo de las personas. Entonces, es mayor, pero está lleno de entusiasmo, muy feliz, y yo lo veo muchísimo mejor que antes como dirigente. Es admirable. No debo de meterme pues a decir más cosas porque van a haber elecciones, pero es una opción, una alternativa, una bendición para ese país y ese pueblo hermano. Entonces, sí hay dirigentes muy buenos. Ahora que gana Petro en Colombia, también, imagínense, un hombre que fue amenazado de muerte y sale adelante, enfrentando una situación muy difícil, porque nos quejamos del conservadurismo de México, pero eso es un asunto mundial. El pensamiento conservador está en todo el mundo y hay países en donde está más arraigado y es más rancio. No solo en América, en Europa. Los de nosotros son hasta progresistas en comparación con otros. Estamos viendo lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Y es preocupante. Acabo de poner un mensaje porque surge un movimiento joven de mujeres, de hombres entusiastas, con deseos de cambio, muy inteligentes, el movimiento que se conoce como Podemos, y la reacción
que viene de tiempo atrás. Los ponen en el banquillo de los acusados y empieza una campaña contra ellos infame, de desprestigio de todo el conservadurismo. Y es un conservadurismo extremista, muy intolerante, de lo peor, de lo peor. Y ahora se está conociendo de que le inventaron a los dirigentes acusaciones. Y en esto también participaron medios de información y conductores famosos de radio, de televisión, algo que ya conocemos en México, pues, pero lo aplican en todos lados. Es la calumnia como política de medios de comunicación, la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, porque incluso uno de estos periodistas que contribuyó en el invento o en la fabricación de todos estos delitos a los dirigentes de Podemos dijo: es muy burdo esto, lo que voy a decir o lo que voy a transmitir, pero lo voy a hacer a sabiendas, pues, de que creo que era la existencia de una cuenta bancaria. Esto no se sostiene, no tiene fortaleza, sin embargo, lo voy a lanzar. Entonces, en América hay ahora un despertar de conciencias en toda América y muy buenos dirigentes. Esto ayuda porque al mismo tiempo se están enfrentando calamidades como la pandemia, los efectos de la guerra y todas las crisis afectan más a la gente humilde, a la gente pobre, si los gobiernos están en manos de gobernantes o de autoridades sensibles, humanas. Los efectos nocivos de las crisis se pueden atemperar, no pueden ser tan severos. Por ejemplo, una inflación afecta a todos, desde luego, pero el que tiene más ingresos se defiende, no va a dejar de comer, pero un pobre, si hay carestía, si aumenta el precio de la tortilla, el precio del huevo, el precio del pollo, deja de comer o come menos, o come lo mismo pero no con la nutrición que se requiere.
o sea, más carbohidrato, menos proteínas. Entonces, el que haya gobiernos que representen al pueblo ayuda mucho. Melechón decía ayer algo que decía que cuando hablaba de nosotros, hay una cosa rara, dice, en México. Hay un presidente que defiende a los pobres. ¿No les parece muy raro? Porque los presidentes se ocupan de defender a los potentados. Lo decía de otra manera, pues, pero hay que defender a los pobres por el bien de todos. Cuando usamos eso como campaña, como lema de campaña, esa frase se malinterpretó, pero es por el bien de todos, primero los pobres. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el bien de todos? Bueno, si atendemos a los pobres, vamos a estar más tranquilos, vamos a poder vivir libres de miedos, de temores, pero lo más importante, vamos a estar muy bien con nuestra conciencia, nos vamos a sentir muy felices. Y eso es lo que debemos de buscar. Ya me voy porque si no me va a dejar el avión. ¿Policías hayan armado a niños en Guanajuato? No estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo. Eso lo hacen en otros países. Nosotros no debemos de copiar eso. Todavía, pero es probable que ya informe el gobierno de la ciudad. Te lo dejamos al gobierno de la ciudad y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes y los que quieran acompañarnos el sábado en Veracruz, que se va a inaugurar la planta de Nestlé. Presidente, los empresarios lácteos de Jalisco se quejan de que este acuerdo que se tomó con el presidente Biden de la leche en polvo los va a desplazar, siendo que usted había prometido que se iba a tomar en cuenta a los empresarios mexicanos productores de leche. No, se les va a seguir comprando la leche a un precio justo a todos los productores, hay precio de garantía, tenemos para comprar toda la leche, pero nos hace falta, o sea, no somos autosuficientes y no queremos que nos falte la leche. Sí, lo que falta para que no tengamos desabasto, ¿sí?, y podamos mantener los precios en las lecherías Liconza. ¿Garantizaron entonces de que no va a afectar a los productores mexicanos? No, para nada. Se mantiene el precio de garantía, que lo hemos estado incrementando para que ellos se beneficien. Bueno, nos vemos.